En la información general, un juicio que sin lugar a dudas pues va a ser el centro de la prensa internacional, la prensa nacional aquí en los Estados Unidos. Y hay muchas aristas, ¿no? Muchos ángulos con relación a este tema. Vamos a comenzar con Eric Rojo, coronel retirado del Ejército Norteamericano, experto en seguridad interna e internacional. Él nos acompaña y le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Félix, gusto de estar con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, lo tenemos vía Skype. Coronel, ¿qué piensa de este caso desde el punto de vista, cómo lo ve como ex militar, que siente como un militar, que un soldado estadounidense haya tenido pues, acceso a esa información, la haya filtrado, información mucha de ella confidencial y realmente peligrosa? Bueno, en primer lugar, él tomó un juramento que tomamos todos los soldados, no importa en qué país demos servicio, de tenerle fe a nuestros oficiales, cumplir con el mandato de la ley y la Constitución, y él los violó. Así es que, sin entrar en argumentos emocionales, si él quería cambiar al mundo o no, él está, de momento, en violación de todos los juramentos que hizo y de su seguridad, porque él obviamente tenía un nivel de alto secreto en su acceso. Así es que ahí no hay defensa sin importar a quién le llore. Y dentro de eso él es un traidor tanto a las Fuerzas Armadas como a sus compañeros en combate, como al país, y así es como se le tiene que ver. Coronel, la Fiscalía lo acusa pues, de filtrar sistemáticamente información muy importante, clasificada, mucha de esa información. Y la Fiscalía específicamente ha acusado a Manning de filtrar secretos a Bin Laden al inicio del juicio. ¿Qué lectura usted le da a esto? ¿De qué forma? ¿Qué interpretación le da? Bueno, aquí la Fiscalía está tratando de establecer un caso en el cual se va no solamente de una filtración de documentos secretos y tácticamente importantes a cualquier persona, pero de que en la manera que lo hizo llegaron al enemigo, y es comprobable que Bin Laden y su gente vieron esos documentos por los medios que se han usado. Y claro, aquí viene el caso de Wikileaks, que fue el vocero de todos estos secretos y más adelante. Así es, vamos a darle ahora las buenas noches a Carlos Gijón, es un periodista ecuatoriano. Nos acompaña aquí en el estudio, coronel, para darle, vamos con otro ángulo. Estábamos hablando del soldado Manning daba esa información a Wikileaks. Julian Assange era el que estaba a cargo de Wikileaks y fue el que diseminó, digamos, esa información a importantes periódicos del mundo. Desde el punto de vista periodístico, el coronel nos hablaba de la responsabilidad y del juramento de un militar que da ese tipo de información. Desde el punto de vista periodístico, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde un periódico puede en un momento determinado decidir esta información me la ha dado, lo hizo Le Monde, lo hizo El País, periódicos importantes, claro. Recibo esta información y tengo todo el derecho de publicarla? Yo creo que no solamente los diarios tienen derecho de publicarla, sino que la sociedad tiene derecho a saber. La sociedad tiene derecho a saber lo que están haciendo sus gobernantes. Eso es un fundamento básico de las democracias. Y a mí me parece que si un periodista o un periódico tiene en sus manos información de interés público, tiene la obligación o tiene el derecho de transmitirla a los ciudadanos. La sociedad debe conocer de qué manera se manejan los asuntos públicos. Y ¿usted considera que Julian Assange no hizo nada indebido? No, yo no creo que Assange hizo nada indebido. Claro, es discutible lo que hizo el soldado Manning, pero lo que hizo Assange no está dentro de los parámetros éticos de nuestra Vamos a preguntarle al coronel. Coronel, ya usted nos dijo, por supuesto, cómo usted veía lo que hizo el soldado Manning. Inclusive Gijón nos acaba de decir que es muy diferente el caso de Manning de Assange. ¿Usted está de acuerdo? Hasta cierto punto. Digo, la libertad de prensa existe, pero hoy en día no se practica la responsabilidad de prensa. La prensa es amarillista, es de nota roja, hay tanta competencia que la ética de la prensa se perdió hace muchos años porque todo el mundo quiere ser el primero de dar una noticia y no piensan en las consecuencias de lo que algunas de las noticias que van a publicar van a tener, especialmente la muerte de algunas personas, el daño a algunas personas, y se esconden bajo el derecho que tiene de saber el público. Hay cosas que al público no le interesan, que son sencillamente los miembros de la prensa
que se autonombran y se autoeligen como el público y deciden que el público lo tiene que saber. Eso no es cierto, no hay... Si me permite, coronel, Carlos, lo que está diciendo el coronel en cierta forma es el debate entre la ética y el vender periódicos. No, yo estoy hablando de una posición ética. Claro. Yo creo que los periodistas, por satisfacer esa necesidad ética que tienen de informar a la sociedad, es cuando para el poder es muy fácil determinar qué es de lo que la sociedad sabe o no sabe. Mire, en 30 años que tengo de ejercer la profesión, hay algunos momentos en que me he encontrado con esta posición. El poder no quiere que la sociedad sepa determinadas circunstancias. Estoy recordando la crisis... Y la labor del periodista es precisamente destapar y descubrir todo. Estoy recordando la crisis bancaria en el Ecuador. Teníamos cierta información, ciertos indicios de que habían problemas en los bancos en el Ecuador. Y los gobiernos, los políticos decían, no es posible que se den detalles porque que se conozcan lo que está ocurriendo en los bancos va a ocasionar una corrida y se va a caer el sistema financiero y mucha gente va a sufrir y el país va a tener unos problemas muy grandes. Y durante mucho tiempo los periodistas no tuvimos acceso, o los que teníamos acceso tratábamos con mucho cuidado la situación. ¿Qué fue lo que pasó? El problema explotó. El problema explotó porque lo que las personas digan o no digan, pues no va a cambiar la realidad que era lo que estaba pasando en los bancos. Yo luego me preguntaba si no hubiera sido mejor que la crisis o que los problemas se conozcan años antes, porque los problemas se acumularon de tal manera que cuando explotaron ocasionó una situación gravísima. Y muchas veces me he cuestionado si debíamos o no la prensa haber empezado a informar mucho antes. Y me he cuestionado también qué era lo que los interesaba a esos políticos, y lo que esos políticos querían era tapar sus propios errores. Sí, nos estamos saliendo un poquito del... Entiendo el tema, yo hablaba de la ética periodística, del vender periódicos, y un poco el coronel, y quiere retomar esto, hablaba, sí, existe esa libertad de expresión, pero en muchas ocasiones hay periódicos que lo que hacen es prensa amarilla, sensacionalismo, y se salen de esto. Quiero ir con otro tema. Y hay políticos también que están buscando tapar sus errores o lo que ellos están haciendo. Y entonces es necesario evaluar la situación. Coronel, vamos a retomar el tema de Wikileaks. Julian Assange está, entra a Ecuador, le da la posibilidad de ese asilo político, entra entonces ese triángulo que se formó entre Inglaterra, Suecia y Ecuador. Primero quería preguntarle, coronel Rojo, ¿usted cree realmente que Ecuador, el presidente Correa, debía haber intervenido? No, no creo que debe haber intervenido porque el caso de Assange, tal como lo pone Suecia, es un caso criminal y mi opinión personal es que es un cobarde, es un convenenciero que se creía rey del mundo cuando todo el mundo lo aplaudía y ahora que hay cargos criminales en contra de él se esconde en la Embajada de Ecuador, entendiendo que hay una no muy buena relación entre Ecuador y Estados Unidos, no le importa causar una fricción con Inglaterra, y si realmente es la persona que es, debía de irse a Suecia, enfrentarse a los cargos criminales y después de eso ver si Estados Unidos pide la extradición o no, a donde en Estados Unidos sí es un criminal. Entonces su culpabilidad para mí es relativamente obvia y quiero regresar al tema anterior en que estoy de acuerdo. Hay momentos en que la prensa debe de reportar cosas que gobiernos y gobernantes están tratando de esconder. Esa es la labor de la prensa, además. Pero la cuestión de la ética es saber qué es lo que le va a hacer daño. Hay muchos periodistas que por correr a dar la noticia tienen las manos llenas de sangre, de gente que fue asesinada o murió porque les urgió pasar una noticia al público a que el público no le interesaba realmente. Sin lugar a dudas. Gijón, Ecuador debía haber intervenido. ¿Por qué entra Correa? Y yo tengo la opinión desde fuera, como periodista que he estado siguiendo eso a través de los años, y usted y yo lo hemos conversado en el pasado, que en un momento políticamente le interesaba mucho entrar, se hizo una gran publicidad, se habló mucho de Correa en un momento determinado, sin embargo después se echó hacia atrás. Esa es mi opinión, no sé cuál es la suya. Respecto al caso Assange. El caso Assange. No, lo mantiene todavía, lo mantiene en alto. El canciller Patiño está viajando a Londres hoy o mañana. Pero hay negociaciones con Inglaterra.
Aparentemente hay negociaciones. No tenemos información clara, exacta de lo que está pasando, pero ¿por qué Correa se metió en este tema? Se metió en este tema porque había empezado a perseguir periodistas, había puesto unos juicios a unos periodistas muy importantes en el Ecuador, unos juicios evidentemente injustos. Y, sí, está el caso de Palacios, que vive aquí en Miami, Juan Carlos Calderón, hay una serie, y la directiva del Universo. Exacto, del Diario del Universo, de la directiva del Diario del Universo, del periodista Emilio Palacio, el caso de otros 2 periodistas que habían escrito un libro sobre los negocios, el hermano del presidente, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, correcto. Y Cristian Zurita, y se había propiciado tal escándalo en la comunidad internacional y la imagen del presidente Correa como un presidente autoritario que perseguía judicialmente periodistas, además que había tomado el control de los jueces y de la administración de justicia y que perseguía a periodistas con ese instrumento, pues él encontró una bandera internacional para decir que él defendía la libertad de expresión. Y la bandera que buscó y que encontró fue Assange. Y entonces él enarbola esta causa diciendo yo soy un presidente, somos un gobierno que defiende la libertad de expresión. Correa, ¿lo considera usted un presidente autoritario? ¿Ha sido bueno o malo para el Ecuador? Le pregunto esto, tengo una gráfica que quiero poner, por ejemplo, ha sido uno de los presidentes en los últimos años que más tiempo ha estado en el poder. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Alarcón, de Yamil Mahuad, de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, y ahí vemos a Correa 7 años y 5 meses comparado con el resto. Esto estamos hablando de los últimos 10, 12, 13, 14 años. ¿Usted cree que a pesar de los pesares ha traído cierta estabilidad para el país o no? Bueno, yo creo que lo que ha habido en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa es un proceso de concentración del poder en una persona. Yo creo que no se han seguido las normas de la democracia. Yo dudaría en decir que en el Ecuador estamos viviendo una democracia. No lo podría decir con seguridad. Y yo creo que eso no es bueno para una sociedad. Yo creo que lo que queremos son sociedades democráticas y creo que el progreso económico o que el bienestar social no es incompatible con la libertad y con un régimen democrático. Yo creo que es perfectamente posible tener democracia, tener desarrollo económico. Y una buena prueba de eso es Estados Unidos. Y ser responsable socialmente hablando. Y entonces yo creo que en este momento en el Ecuador la democracia está totalmente menoscabada, el poder se ha concentrado en manos quizás no de un solo partido, sino se está concentrando en manos de una persona y eso no es bueno para la sociedad. Y de un apellido, porque Fabricio también le estaba haciendo la segunda en un momento determinado. Le estaba haciendo la competencia. Placer que haya estado personalmente con nosotros aquí en el estudio. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de el Palmetto, la autopista, la vía Palmetto, importante autopista de Miami, que podría convertirse en la nueva vía con casetas de cobro en el sur de la Florida. Más adelante, el hombre pájaro, un eslabón importantísimo en las aspiraciones del equipo Miami Heat. Volvemos.